Les saludamos con la información del pulso electoral y económico. Hoy le hablaré de manipulación social, segunda parte. Históricamente, la humanidad ha vivido engañada y manipulada por poderosas élites gubernamentales, con estrategias ponzoñosas de comunicación, como el divide y vencerás, o con las mentiras diabólicas, la simulación política y la ignorancia de los pueblos. En nuestra entrega anterior vimos los primeros 5 puntos en materia de estrategias de manipulación que las élites económicas, políticas y religiosas utilizan para manejar a su antojo a los pueblos. Mientras más ignorancia haya en los seres humanos, más fácil será manipularlos a su antojo. En el decálogo en cuestión nos encontramos con que el punto número 1 tiene que ver con la estrategia de la distracción. En segundo lugar, figura la estrategia de crear problemas para después ofrecer soluciones. En tercer lugar, está la estrategia de la gradualidad. En cuarto lugar, la estrategia de diferir los problemas. Y en el punto número 5, figura la estrategia de dirigirse a los pueblos como menores de edad o retrasados mentales. Sexto, utilizar el aspecto emocional más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente en el sentido crítico de los individuos. Séptimo, mantener a los pueblos en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que los pueblos sean incapaces de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales debe ser lo más pobre y mediocre posible, de forma en que la distancia entre los de abajo y los de arriba sea imposible de alcanzar. Octavo, estimular al público a que sea complaciente con la mediocridad. Promover en el público la creencia de que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. Noveno, reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es él y nadie más que él el causante de su propia desgracia por culpa de su falta de inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico y político, el individuo se autodesvalida y se latiga a sí mismo, lo que generará un estado depresivo, cuyos efectos serán la inhibición de sus acciones. Y sin acción, no hay revolución. Décimo, conocer a los individuos mejor de lo que ellos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y de aquellos poseídos utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y a la psicología, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto física como psicológicamente. Los sistemas de dominación han conseguido conocer mucho mejor al individuo que lo que él se conoce a sí mismo. Actualmente, en México y la India, donde curiosamente se ubican los gobernantes más populares del mundo, sí, 2 autócratas, pero con problemas mayúsculos en sus pueblos, están próximos a elecciones. Y en ambos casos se venden las ilusiones a 2 pueblos a base de mentiras. Sí, históricamente engañados. Sí, vemos a 2 autócratas utilizar sus instrumentos de control social protagonizando 2 elecciones de Estado y según los observadores internacionales ambos son un peligro para la democracia. El primer ministro de la India, Narendra Modi, y Andrés Manuel López Obrador de México, que curiosamente el 1 y el 2 en materia de popularidad a nivel mundial. Ambos malos para gobernar. Pero, ¿de dónde les viene entonces lo popular? Claro está que de sus estrategias propagandísticas de predominio social, de manipulación social, basadas en la mentira, la simulación política y la ignorancia de sus pueblos. En el caso de México, con un gobernante AMLO, el más mentiroso en la historia del presidencialismo mexicano, y con una mañanera que ha sido el principal instrumento propagandístico, con ponzoñosas,
venenosa estrategias de comunicación. Así nos enfilamos a una elección de Estado. Y en la Agencia Mexicana de Noticias, Alberto Vieira los invita a nuestro pulso electoral y económico de mañana a la misma hora. Y les recuerda que la lectura es un alimento espiritual, así que buen provecho.